Hola chicos, bienvenidos una vez más a un video de Edúcate con Lina. En esta oportunidad hablaremos sobre el periodo de la República de la civilización romana. Se denomina República al segundo periodo de Roma, el cual inicia con la expulsión de Tarquino el Soberbio en el año 509 a.C. hasta el 29 a.C., en el que Octavio se hizo emperador con el nombre de Augusto. En esta etapa, Roma se convierte en la primera potencia del mundo antiguo. Muchas colonias en Europa, en Asia y África, gracias a la política expansionista y el hecho de contar con un numeroso ejército, bastante disciplinado y bastante organizado. Durante este periodo, las instituciones políticas se fortalecen y se difunde la cultura helenística. Pero también surgen muchas luchas entre los ricos y los pobres, es decir, entre patricios y plebeyos. Durante la República, Roma fue gobernada por una oligarquía, es decir, un grupo minoritario privilegiado que tomaba las decisiones y accedía a los cargos públicos. Esta estuvo formada por los patricios y los plebeyos que se habían enriquecido. En general, pues la República se caracteriza por ser una forma de gobierno donde se da un equilibrio entre los distintos poderes a través de las instituciones, evitando pues la concentración del poder en una sola persona o entidad. Este equilibrio se dio entre las magistraturas, el Senado y las asambleas. Las magistraturas eran cargos electivos votados pues por las asambleas temporales, eran cargos temporales, normalmente de un año. La magistratura dirigían y administraban el Estado, atendían asuntos específicos y que tenían el derecho al veto entre ellos, es decir, para evitar el abuso del poder. Entre ellos también se encontraban los cónsules, los pretores, los ediles, los cuestores y los censores. Los cónsules tomaban pues la mayor parte de las decisiones del gobierno. Los ediles se encargaban de todo lo que tenía que ver con el orden público, con la salubridad, con el abastecimiento, es decir, vigilaban todo lo que tenía que ver con los mercados, todo lo que era la organización municipal, la limpieza de las calles, el mantenimiento de caminos, de carreteras. También organizaban los Juegos Olímpicos. En el caso de los pretores, administraban la justicia y se dice pues que fueron los forjadores del derecho romano. Los cuestores estaban relacionados con todo lo que eran los temas financieros, lo que era recaudar impuestos, en fin. Los censores vigilaban las costumbres, se encargaban de hacer el censo de las personas, de sus bienes, cuidaban de la educación y las buenas costumbres del pueblo. Por otro lado, pues tenemos a la institución conocida como el Senado, que fue un órgano supremo de gobierno, se encargaba de lo que tenía que ver con la política exterior y financiera, compuesto por patricios, 300 senadores vitalicios, y en general pues lo que hacían era establecer leyes y normas. Las asambleas existían desde el régimen anterior, es decir, desde el régimen monárquico, y permitían la participación ciudadana. Elegían a los magistrados y estaban compuestos por ciudadanos, aceptaban o rechazaban leyes, aunque bueno, también hay que anotar de que esa participación ciudadana no era igualitaria, porque alguna parte de la población se excluía de eso. Estas asambleas también eran conocidas como comicios. El ejército romano durante este periodo pues era la institución principal para la guerra y las conquistas lo conformaban los ciudadanos comprendidos entre los 17 y los 46 años. Inicialmente eran patricios, pero luego se comenzaron a admitir plebeyos y aliados. Durante este periodo específico que estamos trabajando acá, los plebeyos, es decir, en la República, los plebeyos llegaron a ser el grueso del ejército romano y comenzaron a considerar injusto que los patricios disfrutaran de más derechos políticos cuando ellos eran los que estaban logrando las conquistas de Roma. Recordemos que la expansión de Roma se inicia con la conquista de los pueblos que vivían en la península itálica, los latinos, los sanitas, los etruscos y lo que se conoce como la Magna Grecia, que era la parte sur de la península itálica. Luego pues inició lo que era la conquista del Mediterráneo occidental, que da lugar a lo que se conoce como la Guerra de Cartago, también conocidas como las guerras púnicas.
Recordemos que la denominación de Puni o Poeni era la que se le daba a los cartaginenses. En general, pues fueron tres guerras púnicas. La lucha de los plebeyos continuó su lucha, logrando algunas reformas, igualdad civil, a través de la ley de las 12 tablas, donde se reconocía la igualdad de los plebeyos, y la ley Canuleia, que garantizaba la libertad de matrimonio entre los plebeyos y los patricios. También se comenzó a dar igualdad política. Los plebeyos también establecieron el derecho de ser cónsules y posteriormente pues pudieron acceder a todos los cargos públicos. Igualdad religiosa, pudieron acceder al sacerdocio, y con el tiempo pues comienza a surgir una nueva aristocracia que, bueno, da lugar a los matrimonios que se dan entre los hijos de familias, entre plebeyos y patricios. Como consecuencia de todas estas conquistas que hemos mencionado acá, la vida de Roma y de sus provincias cambia totalmente debido a ese intercambio cultural de los pueblos que habían sido sometidos por la riqueza también acumulada en la élite de la sociedad romana y por ese poder y ese prestigio que había ganado el ejército romano. En lo cultural, Roma impulsó lo que se conoce como la romanización, es decir, se impuso las instituciones y las costumbres y el derecho romano sobre los territorios conquistados. En lo económico y social, la riqueza de Roma aumentó pues, por los beneficios adquiridos a raíz de todas esas expansiones que se dio, pero digamos que los beneficios fueron desiguales. Comienza a surgir lo que es el latifundio, es decir, se concentra la tierra en pocas manos, los campesinos quedan sin tierras y se van hacia las ciudades y se incorporan a lo que se conoce como la plebe urbana. Ahora bien, en el siglo I a.C. comienza un periodo de crisis, un periodo de luchas internas. Ya había notado anteriormente que las repúblicas de las conquistas, esas conquistas pues habían sido bastante desiguales y que había beneficiado solamente una parte de la población, es decir, a los patricios y a los jefes militares. Entonces comienzan a aumentar todas esas desigualdades sociales y propician muchas protestas de la plebe. Se intentan muchas reformas agrarias por parte de los hermanos Graco, por ejemplo, que eran los tribunos de la plebe en ese momento, y se comienza a dar lo que se conoce como la revuelta de los espartacos. Como los campesinos también habían emigrado hacia las ciudades, el número de personas aptas para el ejército bajó considerablemente, por lo que fue necesario profesionalizar el ejército. Estos pasaron de ser fieles de Roma a estar muy vinculados a un jefe militar que los utilizó para sus ambiciones personales y políticos. Entonces se formaron lo que se conoce como los triunviratos, es decir, alianzas de 3 hombres que compartían el poder durante un periodo de tiempo. El primero fue que se dio entre Julio César, Craso y Pompeyo. ¿Sí? Comenzaron a darse muchas luchas entre ellos por quién tenía más prestigio, resultando ganador Julio César, que fue designado como dictador perpetuo. Y el segundo periodo es el de Marco Antonio, el de Lépido y el de Octavio, donde se impone Octavio y es donde finaliza el periodo conocido como la República, cuando él se convierte en el primer emperador de Roma. Muchas gracias.